Gloria al Señor. Y antes de dar lectura a la Escritura, yo le invito a que cierre sus ojos y tenga un momento de contemplación, de adoración, sin música, un momentito. ¿Sabe? Yo a veces cierro los ojos y cuando estoy ante la presencia del Señor, recuerdo mi niñez en el Señor, recuerdo mi adolescencia en el Señor, recuerdo mi juventud en el Señor, y todavía estoy ahí. Y me digo a mí mismo que mucha bendición yo he disfrutado, que muchos momentos gratos en la presencia de Dios, que muchas cosas lindas. Y pienso en cuántas más me faltan por experimentar. Y yo le invito a que le dé una adoración al Señor del corazón, del alma, Sí. de lo más profundo de su ser, como Él se merece. Gracias, mi Dios. Fruto de labios. Gloria a tu nombre, Jesús. Y esa expresión fruto de labios es, mire, con el becerro en la boca. Santo eres. Bendito es tu nombre, Señor. Santo eres, Jesús. Te adoramos. Te adoramos en esta hora. Te adoramos porque eres bueno. Te adoramos por tu bendición permanente para con nosotros. Te adoramos, oh Señor, por este privilegio. Te adoramos por tu historia en nuestra vida. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos por lo que has hecho, por lo que has hecho en nosotros, por lo que has de hacer. Gracias, Dios. Gracias porque no ha envejecido nuestra relación contigo. Gracias, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, porque tu presencia cada vez es más real, más palpable, más hermosa. Gracias, Dios, porque tú completas nuestro ser. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por el confort de tu presencia. Gracias por las caricias de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este privilegio que otros no tienen de estar aquí, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque desde niño te conozco. Gracias. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Hay una porción de la Escritura que nos gustaría considerar en esta hora, y agradecemos a Maritza, este ministerio, la oportunidad de estar aquí. Y yo soy sencillo, soy breve, si así Dios quiere. Mateo capítulo 17, versos del 1 al 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, les tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hasta ahí. Gloria al Señor. No sé si toque algo más, pero se pueden sentar, hermanos, en esta hora. Gloria al Señor. Y esta palabra del Señor que todos hemos leído, yo titulando este sermón o esta plática, yo lo dividí en dos partes. Y se titula viendo la gloria en el monte para servir en el valle. Y los evangelios sinópticos tocan o mencionan este pasaje detalladamente. Cuando hablamos de esos evangelios nos referimos al evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, demostrando así la importancia que tiene este pasaje y el impacto que causó en la vida de los discípulos. Y recordemos que ya Jesús estaba enfilando el rostro hacia Jerusalén. Todos los evangelistas ubican esta escena luego de la confesión de Pedro, la revelación a sus discípulos de su muerte cruel y el costo del discipulado. Y mire, toda esta información, la idea mesiánica que los discípulos habían concebido de aquel Mesías conquistador y restaurador de la época, que haría trizas el imperio romano, la idea del Mesías conquistador se desvanecía al Jesús haberle hablado de su muerte cruel, de su sacrificio. Mire, era como si alguien rompiera o destruyera todo lo que uno cree, todos sus sueños, como si te dijeran que todo lo que tú crees es errado, es equivocado. Y eso fue lo que le aconteció a los discípulos. Inclusive fue algo tan chocante, algo tan traumatizante para ellos. Y hay una realidad en la vida cristiana. La realidad es que la vida cristiana a nosotros nos reeduca. La vida cristiana hace cambiar nuestra forma de pensar. Por eso es que es tan dramático lo que de Dios recibimos, que no hay otra forma de llamarlo que nuevo nacimiento. Porque la vida cristiana nos cambia la vida por completo. Y este pasaje tiene el doble propósito. El doble propósito número uno de impactar la vida de los 3 discípulos de Jesús. Y el propósito de confirmar a Jesús su deber, hacer la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre le dijo o lo envió a hacer. Jesús escoge aquí su círculo íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y miren, fueron escogidos estos hombres por Jesús en varias ocasiones para presenciar y tener ciertas experiencias que los otros no tuvieron. Por ejemplo, estos mismos hombres fueron los que Jesús tomó aparte y los llevó consigo allí donde estaba la hija de Jairo, que había fallecido o que había muerto. Y allí tuvieron esa experiencia. Más adelante fueron los hombres que también fueron con él al Getsemaní, y allí tuvieron también aquellas experiencias. Dios quería marcar la vida de estos discípulos de manera que estas experiencias marcaran la diferencia en la vida de ellos.